Vamos a hablar, decíamos, en el comienzo de la economía. La pregunta es cómo Argentina puede salir de la crisis, salir, bien digo, de la crisis material en la que se encuentra inserta. Yo creo que la crisis es doble, o al menos tiene dos aristas para entenderla. Una es la moral, no solamente por esto de los casos de corrupción que atraviesan varias gobernaciones, varias gestiones desde 1983 a la fecha, y no es que esté rescatando lo anterior, ni el gobierno militar, etcétera, etcétera, sino un sistema viciado de corrupción. Algunos dirán, hay corrupción en todo el mundo, sí, pero acá en Argentina es diferente, ¿no? O se ve más, no sé, hay algo que pasa. Y bueno, y esto es cosecha mía, la otra parte de la crisis moral tiene que ver con que es una nación sin Dios, básicamente, a la deriva, sin espíritu, a la que han contribuido varios partidos políticos, incluidos el radicalismo, el peronismo, el PRO también, y ahora también la Libertad Avanza, para dividir la familia, para imponer modelos importados que poco tienen que ver con nuestros valores y tradiciones. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión moral. Yo creo que la crisis es, como decíamos, bifronte, ¿no? Tiene dos flancos. El otro aspecto es el material. ¿No? Desde hace mucho tiempo la Argentina no progresa, pero no progresa no solamente desde ahora. Milei está bien, ganó porque la economía se había disparado la inflación, la economía no estaba bien, pero hace bastante tiempo que estaba mal o desmejorada la economía. De hecho, es un consenso entre los economistas reconocer que desde 2011 no se crea empleo privado, por ejemplo, en Argentina. El capitalismo argentino fracasó, en definitiva, ¿no? O está en crisis, o como se acostumbra a decir ahora, el modelo de acumulación no está funcionando, ¿no? Así que bueno, así las cosas. Vamos a hablar del aspecto material, del aspecto económico. ¿Tiene salida esta crisis material o este nuevo capítulo de la crisis material que vive la Argentina? Para eso vamos a hablar con Germán Tesmer, que es director del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, UNR, y ha tenido la deferencia de acercarse aquí hasta los estudios de FEMA Horizonte. ¿Cómo está, Germán? Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un, Buenas un tardes. gusto, un gusto que estés acá y lo valoro particularmente porque por ahí no sos de ir a muchas o aceptar muchas invitaciones a programas y eso, así que está No, bueno. pasa que, no, Estás a primero full. te agradezco. No está full. Hay veces que ocurren cuestiones personales y en el último tiempo me costó mucho estar jugando en varias canchas, básicamente. Bien. Bien, no, además, estimo que analizar la economía ya es cansador de por sí, ¿no? La economía argentina en estos tiempos. Mira, la experiencia mía, yo tengo, a ver, déjame pensar, 20 y pico de años de profesión. La experiencia mía es que uno a largo plazo siempre está hablando de lo mismo y a corto plazo está hablando de cosas muy sensacionales. Claro. Pero en el largo plazo estás diciendo siempre el mismo cuento, digamos, la misma historia. Ujú. Es decir, una economía que eh, desprecia su moneda, una moneda que no puede hacerse fuerte, una economía que requiere mayor nivel y cantidad de divisas, generalmente el dólar, y una economía también que, como decías vos, no puede generar empleo genuino desde hace ya 2 décadas. Ujú. 2 décadas. Sí, va, a ver, sí, capaz que me pasó un poco, Más. pero desde No, 2011, está pero interesante. no, de 2011 en adelante, sí, sí, sí. 2011. Sí, sí, sí. ¿Coincidís con esto? Ahora se habla de modelo de acumulación, ¿no? Está de moda ese término, lo habrás escuchado, y se dice, bueno, un modelo de acumulación en crisis. ¿Es un modelo de acumulación en crisis este? Y bueno, si no puede generar empleo, sí, sí, definitivamente es un modelo de acumulación en crisis. Yo creo que, o sea, así viéndolo en el largo plazo, creo que Argentina va abrazando su destino latinoamericano, ¿no? Es decir, creo Nos que vamos, o sea, esto para aquel que no está al tanto, lo voy a explicar un poco más fácil. Siempre Argentina se destacaba por sobre otros siempre países. Argentina, cuando hay que hacer la comparación, no nos podemos comparar con Europa, no nos podemos comparar con Estados Unidos, no nos podemos comparar con Australia. O por lo menos no nos podemos comparar con Australia desde hace 7 décadas. Ujú. Nuestra comparación natural y obvia es compararnos con nuestros vecinos de Latinoamérica por idiosincrasia, por distancia geográfica, por una serie de cuestiones más o menos intuitivas a cualquiera que esté escuchando esta. Ujú. Argentina dentro de ese grupo de países destacaba, obviamente junto a Brasil, que es la potencia regional actualmente, Claro. y actualmente yo lo que veo es que así como los países menores en términos económicos, ejemplo Perú, han ido creciendo a pesar de los enormes problemas que tienen políticos y sociales, evidentemente Perú los tiene, Argentina ha ido en esa tendencia, una tendencia más a la baja. Bien.
Básicamente porque, o sea, ¿cuál era la situación que diferenciaba a Argentina de otros países de Latinoamérica? La distancia entre los pobres y los más ricos no era tanta y estaba la famosa clase media que, daba otra perspectiva de desarrollo, etcétera, etcétera. Sí, Era en como la efecto. perlita de En efecto. Latinoamérica. Sí, sí, Hoy sí. ya no hay más clase media, ¿no? ¿Coincidís con eso? No, hay clase ¿Hay clase media, lo que media? pasa que la banda, el ancho de clase media está más pauperizado, es como más plano. Es decir, cuando vos ves medidas de distribución de ingresos, se le llama la larga marcha de unos de los enanos y unos pocos gigantes, en el sentido que los enanos son los niveles de ingreso muy bajitos y después están los grandes que están al final, que son el 1% más rico de la Ujú. población. Esa parte del medio se ha ido perdiendo altura, por decirlo de alguna forma. Me decía Cristian Desideri, ingeniero industrial y especialista en las cuestiones industriales, que en una nota que va a salir para Televisión Regional este viernes, que se va imponiendo a poco la Argentina modelo a la peruana. Que es modelo a la peruana? Bueno, un modelo basado principalmente en una economía extractivista, en este caso con una presencia importante en la minería. ¿Se puede decir, vamos hacia la peruana, hacia el modelo peruano? No sé si. No, no sé, ¿viste? Hay veces es. A ver, a veces es muy difícil dar un mensaje coherente y completo sobre lo que pasa y entonces uno tiene que ir hacia simplificaciones o a etiquetas que son más intuitivas. Es cierto que el sector extractivista en este momento es una perla, primero porque es un sector concentrado, con lo cual la energía política que necesitas ahí la podés enfocar y dirigir mejor que, por ejemplo, tener que negociar con el campo a ver si liquidan, porque es una base amplia de productores. Ahí está todo mucho más concentrado, la negociación es más sencilla, es sumamente redituable y es la perla que yo creo que tiene cualquier gestión que ocupe el cargo para poder obtener los benditos dólares que la Argentina siempre anda buscando y siempre anda necesitando, ¿no? ¿Y no ser campo dependiente en este caso? Digamos, porque hasta ahora, hablando en términos barriales, y perdón, el lenguaje eso es para esta hora de la tarde, pero el campo siempre hacía alarde de que la tenía larga porque era, y más aún en una economía cada vez más primarizada, era el único aportante de dólares. Ahora, y yo creo que está viendo al menos el esquema de poder, Milei, ¿no? Y no coincido económicamente con él, pero sí está viendo esto de que también ahora está la minería y también ahora está sector energético, digamos, Correcto. ¿no? Como para decir al campo, bueno, está bien, pero hay otras, si no te gusta, puedo negociar con los otros también. Sí, también es interesante para el campo, para el sector Digo, y agropecuario. con esto termino, si no queda como que estoy defendiendo a mi ley, pero si el campo le pide sacar retenciones, nos lo han dicho acá dirigentes en vivo, sacar retenciones a cero, para la soja inclusive, no para otros cultivos, para la soja. Y además, ¿cómo es que se llama? Dólar 2000 o una cosa así, digamos, ¿no? Hasta ahora mi ley no lo hizo. Bueno, a ver, cualquier sector, docentes, enfermeros, médicos, el campo va a pedir mejores condiciones para su sector. Digo, no hay novedad en eso. Ujú. A mí sí creo que la novedad es que teniendo un sector como el minero y el energético en pleno desarrollo con capacidad exportadora, que es la gran deuda que tenemos nosotros, es decir, una industria que tiene, en términos generales, ¿no? Obviamente hay industrias que pueden exportar y hay pequeños clústeres de industrias que lo hacen muy bien, pero a nivel general es una industria más focalizada, sobre todo con las políticas de los últimos años, al mercado interno, por lo tanto, con menos capacidad exportadora. En ese sentido, el campo siempre estuvo exigido y siempre hay ese revival de el campo financiando el desarrollo industrial que finalmente va a traer los nuevos puestos laborales. Ese ha sido siempre el marco conceptual, más o menos, desde el desarrollismo en adelante. Sí, girar recursos del campo a la Girar, ciudad, digamos. girar, digo, tenía su lógica. Hay otros modelos, como los que se han dado en Asia, en donde la lógica fue inversa. Es desarrollemos profundamente el campo y naturalmente después se va a dar el crecimiento industrial. Nosotros fuimos por otro camino, que fue el camino más asociado a las ideas del desarrollismo, al estructuralismo, y seguimos en esa puja, y la novedad me parece sí, que ahora hay un sector que puede darle a ir al campo, depende cómo tomen la decisión, en este caso Milei o su equipo, pero que le podría dar un poco de aire en el sentido de no hostigarlo tanto fiscalmente. ¿Ella podría ser una lucecita al final del camino? ¿Al final del túnel, como está de moda decir? Mira, como mínimo es interesante. Como mínimo es interesante. A ver, que el campo tenga esa luz. El sector minero, a mí
pero esto ya no hablo como economista, hablo como un ciudadano más de pie que tiene su opinión. El sector minero es muy tentador para hacer cualquier cosa. Regalar recursos para poder llegar al corto plazo con una elección. Entonces, O sea, hablando en términos políticos, una caja interesante. es una caja muy interesante que bien gestionada podría dar desarrollo. Digo, pues tiene un costo enorme. Y ahí hay una discusión digo, hay gente que puede estar en desacuerdo con que se destruya parte de recursos naturales de una zona determinada. Sí, por esto del fracking, de cómo se... Fracking, exacto. Y hay gente que también te puede decir, mirá, tomemos la decisión, por ser exagerado, ¿no? Volemos en 1000 pedazos esta montaña, pero asegurame desarrollo. Entonces, esa es una discusión muy difícil claro. de compatibilizar. Ahora, por lo menos una discusión que apunta a el desarrollo de la Argentina. El problema es si la tentación de una caja tan grande hace que no asegure desarrollo, que rompas la montaña y que al mismo tiempo asegures recursos para mantener los puestos de mando dentro de los esquemas políticos, digamos. Esa es la gran preocupación. Ahora, ¿cómo generar los encadenamientos, digamos, para que esas pujantes industrias mineras y energéticas consigan o generen nuevas fuentes de trabajo? Porque el campo cada vez genera menos fuentes de trabajo, entiendo que coincidimos en eso. Y ahora, ¿cómo hacer que se generen más fuentes a través de la minería y lo energético? Voy a ponerme en pesimista de izquierda por unos segundos. Cada vez la industria minera y la energética emplea menos puestos de trabajo. Ya la imagen del tipo lleno de ¿cómo se llama? De no me sale la palabra. Ahora, todo sucio, levantando bolsas. La minería no existe más, ahora lo hacen máquinas. Todo se hace mediante máquinas. ¿Se puede generar esos encadenamientos o es una utopía? No, obvio que se pueden generar, no es una utopía. Lo que pasa que me parece que es un análisis que se ha hecho recurrentemente, sobre todo en el campo. Digo, a ver, nosotros vivimos en Rosario, yo supongo que vos y gran parte de tu audiencia seguramente tiene familia dispersa en todo el sur de Santa Fe, como mínimo, como mínimo. Y las pequeñas ciudades o pueblos o comunas de nuestra provincia, de nuestra zona de influencia, viven del campo, pero no viven directamente, viven indirectamente. Claro. Digo, entonces no es solamente la actividad directa, los puestos de trabajo que se generan directamente. Tercerizando servicios. Tercerizando servicios porque esa plata se vuelca. Si hay condiciones. A ver, si hay condiciones. Si se genera una determinada masa de riqueza. Y si hay condiciones de inversión, de gasto, para que esa masa se gaste o se invierta dentro del propio territorio, dentro de la Argentina, y algo está generando. Quizás no lo está generando directamente, pero es así como funciona la economía, ¿no? Porque es así como funciona en otros lados también. Entonces, es cierto que a mayor tecnificación hay que hacer una reconversión de los puestos laborales. Pero eso ha sido la historia desde la industrialización en adelante. Me dejaste picando, porque por ahí uno cuando habla con principalmente gente del campo te dice, y no podemos bancar lo que es deficitario, la industria argentina fracasó. En todos los países del mundo, corregime si me equivoco, o al menos en los principales, siempre hay un hermano bobo al que hay que bancar, digamos, o algún sector de la economía más deficitario que otro al que hay que sostener y apuntalar. Y no soy colectivista ni comunista, pero eso es así. Sí, no, porque es una decisión. Entonces, porque si no sucumbe, digamos. Bueno, pero eso es una decisión. No estoy diciendo que no haya que sostener ningún sector ni nada, pero a ver, no es una descripción, es una decisión. Lo que vos me estás describiendo es una decisión. Hay sectores que si no se los incentiva, sucumben, como bien vos dijiste, y la pregunta ahí es, ¿a qué sectores tenemos que reforzar y cuánto tiempo tenemos que reforzarlos? Estoy pensando, por ejemplo, industria automotriz, 70% es importado. Del componente de un auto, 70%. Yo no puedo parar de pensar en el problema mío conceptual es, por ejemplo, un gran ejemplo es la industria textil. La industria textil emplea muchísima mano de obra, generalmente no calificada, pero el producto final, o sea, lo que obtiene el consumidor, obtiene un producto caro, en general, digo, en términos promedio, de mala calidad. Si querés llegar a la mayor calidad es muy caro con respecto ya ahora comparándome con Europa. No me estoy comparando con... Sí, un vaquero en una camisa sale una fortuna, básicamente. Exacto. Y ha tenido mucha protección ese mercado
y las condiciones laborales, siempre estoy generalizando, obviamente después hay, y las condiciones laborales del sector no descolla por sus grandes atributos. Entonces, ¿Eso por qué? Porque la excesiva protección genera achanchamiento, vamos a utilizar un nuevo término. y cazar en el gallinero, Claro, eso. básicamente. Sí. O Sí, sea, sí, sí. que se relaje el empresario y diga, bueno, listo, Con lo cual, no tengo que competir. con lo cual, contestando tu pregunta, en estos cambios siempre lo costoso es la transición de un esquema hacia otro. Un esquema hacia otro siempre es costoso. Ujú. Y parece muy, muy lindo, como lo digo, porque costoso es una palabra muy, muy seria, muy diplomática, pero ese costo implica que hay gente que pierde, y que pierde calidad de vida, que pierde bienestar, que pierde su empleo. Quedan unos minutos para analizar la política económica cambiaria del gobierno. Hasta ahora, ¿cómo viene funcionando? Esta era la única manera de bajar la inflación. Había otra, explicado de forma resumida y entendible, digamos, ¿no? Dentro de lo posible. No, nunca hay una única forma, mucho menos en economía. Hay una cuestión de brújulas de lo que la teoría dice y hacia dónde se tiene que apuntar, y después hay una cuestión del día a día, de la práctica, que tiene que ver con la práctica de política económica. La mayor dificultad para bajar la inflación no es bajarla en sí mismo. Digo, lo hablábamos con un amigo hace, no sé, un año y medio. Digo, yo te bajo la inflación. Yo te la bajo. A la semana buscame en la plaza porque voy a estar colgado. Es fácil bajarla. Claro. El problema de bajar la inflación, de realmente bajar la inflación, es bajarla con el menor costo social posible. En ese aspecto la discusión, a mí me parece que es sano que haya discusión, por más que al equipo del presidente y al presidente mismo no le guste esa discusión, pero la pregunta es cómo se baja y si los costos que se están asumiendo son realmente acordes a los resultados que se lograron. A mí me parece que el costo está siendo bastante alto, es muy doloroso. Me sorprende la baja resistencia a esto. De la gente. Sí, la verdad que me sorprende. En una parte me sorprende y actualmente creo que lo estoy empezando a entender, pero tengo una intuición que es muy, muy personal. Incluso, esto lo digo yo por mi cuenta, incluso de los sectores económicos y empresariales que están siendo perjudicados por estas políticas. Sí, industriales, pero principalmente, es todo ¿no? materia de especulación. ¿Qué especulo yo? A ver, ¿qué especulo yo? Son muchos años sin resultados. Son un candidato que se desinfló y que desapareció, que era Massa, que en el previo a noviembre, previo a las PASOs, lanza lo que se llamó vulgarmente el plan platita y pone la inflación más arriba contra un candidato que está diciendo yo la voy a bajar, y no solamente la voy a bajar, sino que voy a dolarizar. Y hay una promesa. Yo no sé, creo que en una entrevista anterior vos me dijiste, bueno, la gente votó esto. Yo no sé si votó eso. Yo creo que vota cierta esperanza de cambio y de hartazgo. Es un voto por la negativa, no por la positiva. Y aún así todo, y esto no es defender a Milei, insisto, porque el costo para mí es excesivamente alto y no creo que los resultados sean tan grandes como los que se plantean. Obvio, a ver, a cualquier presidente no le queda otra que sobrevender el pescado, lo haría cualquiera. Digo, cualquier persona que esté en ese cargo haciendo un ajuste de este tipo sobrevende el pescado. Me llama la atención que la venta del pescado hice el ajuste más grande de la historia de la humanidad como algo positivo. Es un giro discursivo Claro. enorme, digo, porque eso duele, a la gente le duele. Una cortita para terminar. Dale. ¿Se sale con esto de esto con keynesianismo? O sea, explicado fácil, o política contracíclica, inyectando, poniendo dinero como fuere, no sé, dando un bono, haciendo obra pública como fuere en el bolsillo de la gente, ¿o no? Se sale con pragmatismo como cualquier gobierno con la orientación e ideología que tenga. Obviamente uno puede dictar en el discurso, Pero en ciertas acciones, interviniendo, digamos. Porque a ver, hasta ahora, yo creo que si no le queda otra lo van a tener que hacer. La ética política es una ética de resultados, no es una ética de principios. claro. Digo, Qué buena frase esa. es que sí, es una ética de resultados, no. Es futbolera, entonces. Lo que uno pretende de un político es que se haga cargo del resultado, que eso es lo que no está pasando. Desde el momento que todo el mundo se victimiza, pero el liderazgo político es un liderazgo por resultado y hacerse cargo de ese resultado. No es una cuestión de principios. Entonces, puede haber una orientación ideológica, todo gobierno la tiene, es natural que lo tenga porque hacen política, pero finalmente hay que hacer lo que funcione. Entonces, yo creo que tengo la esperanza de que cualquier persona que esté ahí haga lo que funcione. Con lo cual, si llega el momento de inyectar dinero en el bolsillo de la gente, y si llega ese momento, lo van a hacer. Vamos a ver qué pasa con las elecciones el año que viene, ¿no? Veremos. Amanecerá y veremos, dijo un ciego. Muchas A gracias, vos. Germán. Un gusto.